Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. En Venezuela se libra una lucha entre el bien y el mal. Y en el Estado Bolívar esta lucha adquiere proporciones épicas, dramáticas. La involución bolivariana ha hecho retroceder a Venezuela 40, 60 años. Por allá en 1935, Rómulo Gallegos escribió su obra magistral Canaima. Y la trama central era cómo era la lucha entre la civilización y la barbarie y cómo hombres corruptos y sin escrúpulos destrozaban la selva guayanesa en búsqueda de oro, en búsqueda de riqueza fácil. Sigue ocurriendo. 81 años después, el año 2016, el para ese entonces presidente de la República, Nicolás Maduro, emitió un decreto de guerra a muerte contra la naturaleza guayanesa. Ese decreto, con su permiso, señor presidente, para presentar una imagen. Ese decreto se conoció con el eufemismo de Arco Minero del Orinoco, y en él se condenaba a muerte la naturaleza de 111.000 kilómetros cuadrados en el Estado Bolívar, un territorio mayor que el de Cuba, por dar una simple referencia. Es conocido por los venezolanos los desastres ambientales que se cometen en el sur del Estado Bolívar, en Las Claritas, en el Callao, en Tumeremo, en el kilómetro 88. Pero no por eso debemos callar. Bien lo decía Gandhi, lo peor de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Por eso hoy quiero denunciar a nivel nacional otro terrible ecocidio, esta vez en la Reserva Forestal del Caura. Más de 5 millones de hectáreas de selva casi virgen hasta el 2006 y que a partir de allí ha sido también inescrupulosamente atacada por la minería ilegal. En la Reserva Forestal del Caura está el 17% de la flora venezolana y el 32% de la fauna. Y malamente, en el 2017, el usurpador Maduro la decretó como Parque Nacional del Caura. Digo malamente porque no se consultó a las comunidades yecuana y sanemá, que allí residen ancestralmente. No se cumplió con ninguno de los requisitos ni se pidió la autorización de esta legítima Asamblea Nacional. El resultado no ha podido ser peor. Hoy, en el Caura conviven mineros ilegales, bandas armadas, guerrilla colombiana que en sociedad con militares corruptos se reparten las coimas del chantaje que le aplican a los mineros, a saber, cerca de 50 gramos de oro por cada máquina que esté funcionando allí. Por supuesto, hay contrabando de combustible, hay prostitución, hay sida, hay paludismo. La selva está siendo devastada, al igual que el suelo, al igual que las aguas. El río Cipao, muy cercano allí, conocido como un vivero de peces, que finalmente hacían vida ya como adultos en el Orinoco, está seco, contaminado con mercurio y prácticamente muerto. Análisis de cabello en indígenas del Caura en mercurio dan resultados de 40% por encima de los límites aceptables. La minería en el Caura hasta hace unos pocos años era un negocio de mafiosos de Baja Calaña,
de sargentos, de tenientes, de capitanes y algún que otro coronel corrupto. Pero llegó la guerrilla colombiana y con la guerrilla colombiana llegaron sus cómplices, sus socios, los generales corruptos y enchufados. Pero los generales no llegaron solos, llegaron con sus testaferros, dueños de maquinaria pesada. Con su permiso, señor presidente, quisiera colocar otras imágenes de lo que está ocurriendo en la Reserva Forestal del Caura. Es así como llegan estos señores propietarios de maquinaria pesada e impunemente, custodiados por militares y por guerrilleros, empiezan a deforestar el río Guarataro, no desde 200 metros de la orilla, no desde 50 metros de la orilla, ni siquiera 25 metros de la orilla, sino desde el propio lecho del río. Empiezan, como pueden ver en las imágenes, a destrozar toda la cobertura vegetal. Felizmente, el pueblo de Guarataro reaccionó, se rebeló, protestó contra el ecocidio de la única fuente de agua que tiene ese pueblo. Y esta Semana Santa ocurrió un milagro. Este 19 de abril, otro hecho histórico. El pueblo de Guarataro, aliado a los diputados del Estado Bolívar, lograron detener el ecocidio del río Guarataro. En Guarataro se demostró que el pueblo sí tiene poder. En Guarataro se demuestra que el pueblo y esta Asamblea Nacional Unida jamás seremos vencidos. Pero no es suficiente la paralización. La Ley Penal del Ambiente establece muy claramente que todo delito ambiental genera una acción penal. Por tanto, los ecocidas de Guarataro deben ir presos, deben resarcir los daños. Eso lo dice el artículo 21 de la Ley Penal del Ambiente. Y el artículo 26 establece que el juez debe establecer fianza, debe retener los equipos y los materiales y está autorizado a embargar preventivamente los bienes de los delincuentes hasta por el doble del daño causado. Debe castigarse a los culpables del ecocidio en Guarataro. Basta de impunidad. Finalmente, señor presidente, quería presentar unas imágenes finales con su venia. No queremos que en la Reserva Forestal del Caura ocurra lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Canaima. Esas son imágenes de La Clarita, son imágenes del propio campamento Canaima y de la Ollantaypuy. Se dice que la próxima guerra será por agua. Y en el Estado Bolívar tenemos el 80% del agua no salada del país. La codicia, la corrupción, la sed de oro amenazan con quitarnos el agua a los venezolanos. No podemos permitirlo. El agua es más valiosa que el oro. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.